Elegir una de las emociones. Chicas, hemos llegado a una etapa increíble en el juego. Es el Renacimiento. Sabéis que nació en Italia y luego se expandió a otros países, incluso España, en 1492. ¿Qué opináis sobre todo lo que sucedió en ese año? Totalmente. 1492 fue un año crucial para España. Aparte del descubrimiento de América de Colón, también se publicaron obras que cambiaron la historia, como Gramática de la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Y no olvidemos la conquista de Granada por los reyes católicos, lo que consolidó la unidad territorial y política de España. Todo esto impuso el poder de España en el escenario mundial. Exacto, Eulalia. España vivió una gran expansión durante el reinado de los reyes católicos. Fue un periodo de estabilidad y de expansión territorial, tanto en América como en Europa, gracias a las alianzas matrimoniales. Y en el siglo XVI es la época cumbre del Imperio Español. Se decía que no se pone nunca el sol. Qué interesante todo esto. El Renacimiento no solo trajo logros políticos y territoriales, sino que también cambió la visión del mundo, pasando del teocentrismo medieval al antropocentrismo, donde el hombre se convirtió en el centro del universo. Aunque Dios ya no era el centro del pensamiento, la religión siguió siendo importante, lo que llevó a la expulsión de los judíos en 1492 y de los musulmanes en 1609 para consolidar la unidad cristiana en España. Fue un cambio importante, Elena. El enfoque antropocéntrico causó tensiones en la Iglesia Católica, ya que la gente cuestionaba su rol debido a la corrupción y la venta de indulgencias. Martín Lutero, un monje alemán, escribió sus 95 tesis para reformarla, lo que originó la Reforma Protestante. En respuesta, la Iglesia Católica inició la Contrarreforma y España, defensora de la Iglesia, usó la Inquisición para asegurar la pureza de sangre española y cristiana. Eso es fascinante. Y luego, hablando de política, sabéis que en la sociedad española de esa época, la nobleza jugaba un papel muy importante, con grandes riquezas y privilegios. La burguesía también fue creciendo en poder debido al comercio y al sector bancario, pero la mayoría de la gente seguía siendo campesina y pobre, viviendo bajo el control de la nobleza. La división de clases era muy marcada, ¿verdad? Sí, la brecha entre ricos y pobres se hace cada vez más evidente. La siguiente parte del juego se centra en la literatura del Renacimiento español. Según lo que he investigado, la literatura cambió radicalmente de ser oral a escrita y leída en privado o en público gracias a la invención de la imprenta por Gutenberg en 1455. Sí, mi profesora dijo que la imprenta había permitido la difusión en Europa de libros claves y de las ideas del humanismo renacentista, un movimiento inspirado en la literatura y la filosofía clásica de Grecia y Roma. Me gustan muchísimo los tipos literales. Bueno, ¿qué opináis sobre los temas de la lírica renacentista? Hay dos tipos principales, ¿verdad? La poesía amorosa seguía el concepto del amor cortés, idealizando a la mujer, y la poesía religiosa se dividía en ascética, que hablaba de la perfección moral, y mística, que trataba sobre la unión con Dios. ¡Wow! ¿Y narrativa? Bien dicho, hay 4 tipos de novelas destacados. Las novelas de caballerías cuentan sobre hazañas de caballeros valientes y nobles.
Las patoriles son historias sobre pastores ideales, juntos y sensibles. Las moriscas reflejan las relaciones entre cristianos y musulmanes durante la Reconquista. Y las novelas picarescas cuentan la vida de un pícaro astuto en una sociedad llena de injusticias. Sí, ahora en ensayo hay diálogo que se finge una conversación o discusión entre los personajes en que se exponen ideas opuestas, y crónicas que narraban hechos históricos y se basan en la conquista de América. ¡Qué guay, chicas! Muy interesante. Chicas, ahora estamos en una nueva sección del juego sobre Miguel de Cervantes. Sabéis que Miguel de Cervantes nació en Alcalá de Henares, siendo el cuarto de 7 hijos. Su familia se mudó varias veces debido a problemas económicos. En 1569 se trasladó a Italia y empezó a trabajar para el cardenal Julio Acquaviva. En 1571 participó en la batalla de Lepanto, donde fue herido en la mano izquierda, lo que le valió el apodo de Manco de Lepanto. Su vida estuvo llena de aventuras, pero eso no fue todo. En 1575, cuando regresaba a España, fue capturado por piratas beberisco y llevado a Argel, donde estuvo cautivo durante 5 años. ¿Cómo creéis que fue esa experiencia para él? 5 años cautivo. ¡Wow! Según lo que sé, regresó a España en 1580 y siguió escribiendo, y en 1585 publicó su primera novela, La Galatea, pero la obra que realmente lo inmortalizó fue Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? La publicó en 2 partes, en 1605 y 1615. ¿Qué les parece esa historia tan famosa? Sí, Don Quijote es increíble. Recuerdo la primera vez que la leí. La historia sigue a Alonso Quijano, un hidalgo que vive en La Mancha, y después de leer demasiados libros de caballerías, se vuelve un poco loco. Se pone a llamarse Don Quijote de la Mancha y decide convertirse en caballero andante. Lo interesante es cómo vemos cómo se embarca en todo tipo de aventuras, pero lo más emblemático, sin duda, es cuando confunde los molinos de viento con gigantes malvados. Eso siempre me hace reír. Bueno, ¿qué pensáis sobre cómo Cervantes presenta este conflicto entre lo que es real y lo que es idealizado en la mente de Don Quijote? Esa es la gran pregunta, Sonia. El contraste entre el idealismo y la realidad es tan profundo. Don Quijote no ve el mundo como es, sino como él quisiera que fuera, lleno de nobles gestas y caballeros heroicos. Y ese idealismo se muestra no solo en su forma de ver el mundo, sino también en su imagen física. Alta, delgada, montando a Rocinante su caballo, es una figura tan icónica. A veces parece un símbolo de la lucha por los ideales, por más que estén fuera de alcance, pero al mismo tiempo, la manera en que se enfrenta a la realidad también es conmovedora. Exacto. Y en el otro extremo está Sancho Panza, su fiel escudero. ¿Qué diferencia con Don Quijote? Sancho es tan realista y pragmático. A veces duda de las curas de su amor, pero siempre permanece leal. Sancho, con su sentido común, está ahí para recordarnos que no todo es tan ideal como lo ve Don Quijote, pero incluso él termina siendo parte de esas aventuras tan absurdas y fantásticas, lo que muestra que al final todos nos vemos arrastrados por los ideales, aunque queramos o no.
Totalmente. Creo que Cervantes, a través de Don Quijote, está cuestionando qué es real y qué no lo es. Los ideales de Don Quijote son tan potentes que, a pesar de todo, le dan propósito y dirección en la vida. Y eso es lo que lo convierte en un personaje tan profundo. De hecho, Don Quijote es considerada la primera novela moderna. ¿Se dan cuenta? Es la base de muchísimas obras que vinieron después. Su influencia ha sido tan profunda que todavía sigue siendo leída y estudiada hoy en día. Exactamente, y además la forma en que Cervantes presenta esa lucha entre el idealismo y la realidad es lo que hace que Don Quijote siga siendo tan relevante hoy. Cada uno de nosotros en algún momento hemos querido perseguir algo que parece inalcanzable, como Don Quijote con sus molinos, y en esa lucha entre lo real y lo soñado encontramos algo que nos conecta como seres humanos. Definitivamente, a lo largo de los siglos, Don Quijote ha inspirado no solo a escritores, sino a artistas, cineastas y hasta filósofos. Es impresionante pensar cómo, hace tantos siglos, Cervantes ya estaba desafiando las ideas tradicionales de literatura y creando algo completamente nuevo. Es un testamento de su genio. Chicas, ahora estamos en una nueva parte del juego que tiene que ver con Fernando de Rojas. ¿Lo conocéis? Es todo un misterio su biografía. Parece que nació en la Puebla de Montalbán. Lo que sí sabemos es que su familia era de judíos conversos y que Fernando estudió Derecho en la Universidad de Salamanca y después de 6 años se dedicó a escribir. Su obra más famosa es La Celestina, que escribió cuando tenía poco más de 20 años, casi la misma edad que el protagonista de la obra, Calisto. La Celestina es una de las obras cumbres de la literatura española, ¿verdad? Y lo más interesante es que fue escrita a finales del siglo XV, justo cuando España pasaba de la Edad Media al Renacimiento. La obra fue publicada inicialmente en 16 actos bajos en título Comedia de Calisto y Melibea, pero luego la amplió a 21 actos y la renombró Tragicomedia de Calisto y Melibea. Finalmente la conocemos como La Celestina. Los temas que trata siguen siendo tan relevantes: el amor, la magia, la muerte, la fortuna y cómo la sociedad se corrompe a medida que se aleja de los valores morales. Todo es ahí y no es solo una simple historia de amor. Totalmente. El amor en La Celestina no es el típico amor romántico que conocemos. Calisto se enamora locamente de Melibea, hija de un rico mercader, pero la pasión lo lleva a romper todas las barreras. Y ahí entra Celestina, la vieja alcahueta que con sus artimañas intenta unir a los dos amantes. Hoy, chicas, ¿sabéis una curiosidad interesante sobre el personaje de Celestina? Quien dio nombre a la obra. El nombre Celestina se usa hoy en día para referirse a una alcahueta o a alguien que facilita una relación amorosa entre dos personas. Celestina, que dijo que amor loco, juicioso en que te sigue. Opino que Rojas usa la Celestina para mostrar cómo el amor y la moralidad se mezclan en un contexto social corrupto. Ella es el puente entre los mundos de la nobleza y el pueblo, y a través de ella se critica la hipocresía de la sociedad. La gente de la época idealizaba el amor, pero Rojas lo muestra como algo manipulable, casi como un negocio. Exacto, y lo más impactante es cómo una obra que fue tan polémica en su época hoy sigue siendo tan relevante.
La Celestina fue prohibida en 1792 y estuvo en el índice de libros prohibidos de la Inquisición española hasta 1632. Definitivamente, creo que las prohibiciones y la censura solo aumentaron la fascinación por la Celestina. Es increíble cómo una obra que nació en una época tan convulsa puede seguir resonando en nosotros casi 600 años después. Es un reflejo de las tensiones sociales, morales y culturales de ese momento, las cuales aún persisten en la actualidad. Es cierto, nos quedan muchas más sorpresas por descubrir en la literatura del Renacimiento. Vamos a seguir explorando. ¿Quién sabe qué otra joya nos espera?